Estamos bajo la lluvia. Han convocado a este acto la Mesa Permanente contra la Impunidad, madres y familiares de detenidos desaparecidos, Comisión Pro Sitio Gior, el PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Crisol Piriápolis, Fundación Mario Benedetti, Red Pro Sitios de la Memoria, Plenaria Memoria y Justicia, Rebeldía Organizada, Comisión Memoria Muchachas de Abril, Departamento de Jóvenes del PIT-CNT, Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Gente en Obra, Programa Radial, ADUR, Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ZUNCA, Asociación de Funcionarios del SMI, Asociación de Empleados de Estadística y Censos, SINTEP, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Privada, la Organización Nacional de Obreros del Dulce y Ramas Afines, el Movimiento de Educadores por la Paz, la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca, el Semanario El Popular, el Consejo de Navegación Charrúa, la Comisión Espacio Memorial Penal de Libertad, la UNRWA, el Sindicato Metalúrgico, el Observatorio Luz y Barburu, la Federación ANCAP, Reactiva Contenidos y Radioactiva FM, SUTEL, Sindicato Único de las Telecomunicaciones, el Frente Sindical León Duarte, la Comisión Memoria, Justicia y Contra la Impunidad de Soriano, el SUGMA, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines, el Colectivo Feministas Pocas y Poderosas, la Unión Ferroviaria, el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, la Comisión Maestro Julio Castro de Salinas Canelones, el SUAT, Sindicato Único del Taxi, las Memorias de la Costa, Tierra Libre, Programa Radial, Colectivo Jóvenes por la Memoria, Comité de Base Jorge Carrocino de París, Francia, el Departamento de Cultura del PIT-CNT, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, AEU, SERPAG, Servicio de Paz y Justicia, la Federación Latinoamericana de Periodistas, el Sindicato de Artes Gráficas y la Institución Nacional de Derechos Humanos. Adhieren a este acto la doctora Mirta Guiance, el doctor Juan Raúl Ferreira, el doctor Ismael Blanco, Andrés Estañaro, cantautor, Carlos Benavides, cantautor, el doctor Federico Álvarez Petraglia, el rector Roberto Marcarián, el maestro Nicolás Pons, la doctora Ana María Telechea, Jorge Mazarovich, Juan Castillo, la doctora Francesca Leza, Gabriela Iribarren, actriz, Virginia Martínez, cineasta e investigadora, Samuel Blixen, periodista e investigador, el doctor Pablo Chargoña, la doctora Eve Martínez Burlé, el diputado Luis Puig, el diputado Gerardo Núñez, Gabriel Romano, periodista, Clara Aldrigui, historiadora y ensayista, el licenciado Milton Romani, Isabel Shevor, docente e investigadora, Verónica Mato, actriz y dramaturga, el ingeniero agrimensor Daniel Panario, la doctora Mariana Zaffaroni, el doctor Óscar López Goldaracena, la doctora Ofelia Gutiérrez, investigadora, Gustavo Esmoris, escritor, Saúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz y Barburu, Sara Méndez. Le pasamos la palabra a la compañera y actriz Gabriela Iribarren, que va a leer la proclama, y los convocamos a todas y todos al viernes 3 de agosto a las 18:30 en la sede del PIT-CNT, porque esto sigue y vamos a seguir trabajando desde la diversidad y por la unidad para que no haya más impunidad. La sala 8 de este hospital fue centro de detención, tortura y asesinato. En el horror que se vivió, hubo médicos que colaboraron habilitando estos crímenes. La placa que se puso aquí, como todas las otras placas de la memoria, son una expresión de la lucha contra la impunidad y un logro de las organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y estudiantiles. Son los testimonios de esa lucha y de la historia construida desde y por la memoria del pueblo. Quien atentó contra esta placa y contra la colocada en el ex Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva es el militar retirado Carlos Díaz Vecino, coronel del Ejército, un confeso admirador del sangriento dictador
Francisco Franco, perteneciente al grupo más cercano del comandante del ejército, Guido Manini Ríos. No es un personaje aislado, tampoco es aislada ni casual Hola. No es un personaje aislado. Tampoco es aislada ni casual esa admiración por un dictador en la ideología que muchos militares y civiles que beben de las peores fuentes de lo peor de la historia. Ni lo fue el día que eligió para hacerlo, justo antes de conmemorarse un 27 de junio, fecha del golpe de Estado, una marca de la historia más triste de nuestro país. No somos ingenuos. Este es un atentado contra la complicidad de los mismos que amenazaron de muerte a militantes de derechos humanos. Estos y otros sucesos son acciones de un sector civil y militar que se resiste a vivir en democracia y que se expresa de distintas formas, en los discursos de muchos militares en actividad y retirados, en las acciones y dichos de muchos actores políticos y en atentados como estos y como los sufridos por locales de organizaciones populares. Forman parte de una larga cadena de hechos donde el marco de impunidad vigente permite que aún haya criminales de lesa humanidad libres y prófugos con amparos y complicidades que los ayudan a escapar de los mecanismos judiciales, incluso a nivel internacional. Expresan una ofensiva de los sectores más reaccionarios que pretenden además emprender una escalada represiva como lo han vivido trabajadores y estudiantes en distintas luchas que llevan adelante por sus derechos. El fascismo no nace solo, se lo alimenta con la mentira y con el discurso del odio. La impunidad protege al fascismo y a sus exponentes activos, a quienes atentaron contra estas placas de la memoria y contra el memorial del final de Libertad, a quienes, como el Comando Barneix, lanzan amenazas a militantes de derechos humanos, a los que robaron y dejaron amenazas en la sede del Grupo de Investigaciones de Antropología Forense de la Facultad de Humanidades, a quienes ocultan archivos, a los que aún continúan con actividades de espionaje, infiltrando y vigilando. La impunidad no es algo abstracto, es una realidad construida intencionalmente a partir de intereses concretos. Es la cultura que los poderosos quieren imponer en base al olvido, la ignorancia y el miedo, para desarmar la resistencia y la solidaridad de los explotados y de los oprimidos. En nuestro país y en cualquier parte del mundo edifican la cultura de la impunidad para preservar sus privilegios y arremeter contra el pueblo, contra todas sus conquistas y sus derechos, como lo han hecho antes y como lo siguen haciendo hoy. Las mismas manos que la sostienen y los mismos intereses contrarios a los de la mayoría del pueblo cobijan a los que reprimieron, torturaron, asesinaron y aún siguen manteniendo desaparecidos a quienes resistieron y pelearon por un mundo más justo. La impunidad es incubadora del fascismo. Desde el pueblo, como militantes sociales y de derechos humanos, trascendiendo generaciones, conocemos bien la impunidad y a quienes la fomentan. La seguiremos combatiendo, luchando contra ella día a día. No van a vencernos con el miedo. Armados de la memoria, nos encontrarán unidos levantando las banderas de la verdad y la justicia. Frente a las acciones del fascismo, a la barbarie que nace de la barbarie, no perteneceremos y ni permaneceremos indiferentes ni seremos omisos. Exigimos a todo el Estado, al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, en lo nacional y en lo departamental, y a todo el sistema político que no sea omiso ante esta situación de impunidad que permite a los fascistas tener un marco para organizarse y actuar.
porque hay responsabilidades concretas de las cuales deben hacerse cargo y a quien le quepa ensayo que se lo ponga. ¿Quién y por qué dejó escapar por segunda vez a Ferro? ¿Por qué Cancillería actuó de forma omisa en su trámite de extradición? ¿Quién lo protege? ¿Qué intereses lo están amparando? ¿Qué actores políticos y otros responden por su vinculación al financiamiento del Partido Colorado? ¿Quién y por qué permitió antes escapar a Trócoli? ¿Quién? Hola. Ya va. Frente a la justicia, ¿quién y por qué omitió, encubrió, escondió? ¿Por qué el general Guido Manini Ríos, tras sus declaraciones en varios actos oficiales, con mentiras y falsedades que ofenden al pueblo uruguayo, continúa en su cargo de comandante en jefe del ejército? ¿De quién es la responsabilidad política de sostener en su cargo a este exponente de la tradición golpista formado en la doctrina de la seguridad nacional? ¿Qué papel cumple en eso su hermano Hugo Manini Ríos, fundador de la Juventud Uruguaya de Pie y participante del Escuadrón de la Muerte, ambos grupos paramilitares fascistas? ¿Quiénes son los responsables en el robo de la sede del Grupo de Investigación de Antropología Forense que interviene en la búsqueda de restos de desaparecidos, acción llevada adelante de forma planificada y coordinada y para amedrentar a quienes investigan? ¿Por qué se sostiene en la Suprema Corte ministros que protegen con una muralla de impunidad a los criminales de lesa humanidad frente a la acción en la justicia? ¿Cómo se explica que las 300 causas por delitos de lesa humanidad, de ellas solo 40 tengan pedidos de procesamiento a los criminales violadores de derechos humanos y aún siguen esperando? Denunciamos que donde funciona el centro de detención de La Tablada, lugar con zonas protegidas, medidas cautelares de no innovar para facilitar la investigación en la búsqueda de restos de desaparecidos, se ha intervenido modificando el terreno, buscando obstaculizar el trabajo de los investigadores. Queremos saber por qué se siguen parando a algunos criminales de lesa humanidad con prisión domiciliaria y a otros con una cárcel VIP construida especialmente para ellos. ¿Por qué el Estado les sigue pagando jubilaciones, además privilegiadas, aún estando procesados o requeridos por la justicia? Exigimos la necesaria formación en derechos humanos en todos los niveles educativos, primaria, secundaria y terciaria. Exigimos que la sociedad conozca los planes de estudio de los institutos de formación militar y policial, que se sepa quiénes dictan los cursos que allí se dan y que se excluya de los mismos todo resabio de la doctrina de seguridad nacional. Exigimos que se hagan públicos todos los archivos de la represión, incluidos los de espionaje en tiempos de democracia. Por todo lo que hemos expuesto, convocamos a defender la memoria como una trinchera, a redoblar la lucha sumando fuerzas y esfuerzos desde las organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y sociales, acumulando desde nuestra diversidad para derribar la impunidad. Llamamos a enfrentar las amenazas y acciones de quienes quieran promover el miedo con la respuesta organizada, con la unidad y la solidaridad de los que luchan por un mundo más justo. Verdad, memoria, justicia, nunca más terrorismo de Estado. Excelente proclama, excelente. A pesar del frío y de la lluvia. A todos y todas, gracias por estar hoy acá, a redoblar la lucha, a participar de todas y cada una de las actividades por derechos humanos y a juntarnos el 3 de agosto a las 18 horas
en la sede del PIT-CNT para seguir trabajando juntos, coordinando esfuerzos. Esta es la placa que vandalizaron. Arriba. Todavía se puede apreciar que la rayaron con aluminio. Había sido pintado de verde por un militar retirado. Luego la desatornillaron y la tiraron al medio de la calle. Hoy está de nuevo, como un baluarte.